a todos, mi nombre es Laura Marín, bienvenidos al primer club de lectura del grupo de debate libertario. Vamos a tratar el libro de Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Y bueno, para empezar, el doctor Matías Calero va a hacer una exposición, luego de finalizada, va a comenzar el debate. Les pido por favor que vayan levantando la mano, que no hablen unos arriba de otros, que mantengan los micrófonos apagados, y bueno, viva la libertad. Así que le dejo la palabra al doctor Matías Calero para que comience su exposición. A ver, un poco para poner en contexto no solo la obra, sino también el autor, me gustaría comenzar digamos, esta ponencia con algunas consideraciones muy generales sobre quién fue Bastiat, cómo era el contexto en el que vivió y escribió Bastiat, porque entiendo que esas consideraciones son necesarias un poco para comprender al texto y a la obra que nos une o que nos convoca, o por las que estamos aquí, digamos, es decir, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Que es un folletito de 1850, es lo último que escribe Bastiat antes de morir, y que me parece que ese texto sintetiza bastante bien lo que es el pensamiento de Bastiat, así que me pareció interesante comenzar, digamos, por el autor, un poco su vida, un poco su contexto, para luego ingresar a hacer algunas consideraciones o reflexiones sobre el texto en sí. Bastiat nace en 1801 en Bayona, una ciudad del sur de Francia. Era hijo de un comerciante de la zona, así que obviamente tuvo un buen pasar económico durante sus primeros años de vida. Sin embargo, la tragedia lo golpea muy tempranamente, porque a los 9 años queda huérfano, se muere su madre y su padre. Él se va a vivir con su abuelo a la zona de Mougron, en Francia, y ahí pasa el resto de su niñez y toda su adolescencia. Ahí hace el bachillerato. Luego, en 1818, él vuelve a Bayona a trabajar en una empresa comercial de su tío, hasta que unos años después su abuelo muere, y ahí él vuelve a Mougron para hacerse cargo sobre todo de unas propiedades inmobiliarias que tenía su abuelo, y ahí va a fijar su residencia definitiva, hasta que en septiembre de 1850 él muere en Roma, ¿no? Entonces la vida de Bastiat es una vida corta, digamos, en tiempo, pero es una vida bastante rica e interesante, ¿no? Él fue juez de paz en Mougron, también fue diputado por la Asamblea Constituyente en 1848, fue también diputado por la Asamblea Legislativa Nacional de esa época. Fue un periodista bastante destacado, aunque bastante tardío, digamos, porque el primer artículo que él escribe es en 1844, es un artículo sobre los efectos de los aranceles en las economías de Francia e Inglaterra, es un artículo relativamente corto, pero que ahí ya muestra, digamos, la inteligencia y la capacidad expositiva de Bastiat, ¿no? Que creo que eso es uno de los rasgos más característicos y fundamentales de su obra, ¿no? Él termina, como les decía, el bachillerato en 1818, y en la década del 20 él comienza a leer mientras él estaba en Bayona trabajando, digamos, en la empresa comercial de su tío, él ahí comienza a leer a los clásicos, ¿no? Sobre todo a Adam Smith y a Jean-Baptiste Say, digamos, ¿no? Aunque también él lee a Tracy. Entonces, con esos autores, digamos, con el acercamiento de Bastiat a los autores económicos de lo que podríamos llamar la tradición clásica, que en ese momento obviamente no era clásica, porque era relativamente contemporáneo, pero es interesante porque David Ricardo no influyó en Bastiat, ¿no? Y eso es un poco me parece que determina el estilo y las ideas de Bastiat, así que él es, digamos, un continuador de, por un lado, la tradición de Adam Smith, en términos generales, y de la tradición de Say, particularmente en Francia, ¿no? Entonces, con Bastiat sucede algo bastante particular, ¿no? En general, los economistas profesionales no toman demasiado en serio la trascendencia teórica, o la importancia o la relevancia teórica de Bastiat. Digamos, lo condenan a un rincón relativamente marginal de la historia del pensamiento económico,
Schumpeter, por ejemplo, en su Historia del Análisis Económico, le da una relevancia bastante marginal, lo pone como un buen divulgador, pero no mucho más que eso. Sin embargo, yo entiendo que, si bien es cierto, indudablemente es cierto que Bastiat contribuyó muchísimo a divulgar las ideas del liberalismo en la Francia de su época, y tuvo una trascendencia importantísima en lo que fue el debate político de su época respecto al proteccionismo en Francia, y por lo tanto sus artículos periodísticos y su labor periodística, además de su labor pública, particularmente como legislador o parlamentario, fue trascendente. Eso no significa que Bastiat no sea un autor teóricamente relevante, ¿no? Uno puede encontrar, digamos, varios aportes importantes en la obra de Bastiat, ¿no? Yo rescato dos. El primero es la relevancia o la trascendencia del conocimiento y de las limitaciones del conocimiento humano al momento de analizar los fenómenos económicos. Eso es algo particularmente interesante, bastante innovador, algo que uno no puede encontrarlo, por lo menos de manera muy sencilla, en Adam Smith, ni tampoco en Say, ni tampoco en Ricardo, tampoco en Malthus, digamos, en los autores de la época, uno no encuentra, digamos, una exposición o un énfasis tan pronunciado en lo que es la relevancia del conocimiento y de las limitaciones del conocimiento para poder analizar y comprender los fenómenos económicos. Eso va a ser, digamos, un punto fundamental de lo que posteriormente sería la escuela austríaca, ¿no? Particularmente tanto con las obras de Mises, pero especialmente con la obra de Hayek, ¿no? Bastiat en eso fue un precursor, digamos, y como podemos ver en este libro, digamos, en lo que se ve y lo que no se ve, digamos, las limitaciones de los individuos para poder incorporar consideraciones más complejas respecto a las consecuencias mediatas de los actos, hechos o instituciones económicas, es un punto fundamental, obviamente, en su planteamiento, y es un punto que después va a marcar autores posteriores, como les comentaba, tanto Mises como Hayek. Después, obviamente, Henry Hazlitt, en Economía en una lección, va a tomar, digamos, lo que él llama la falacia de la ventana rota, que está, como sabemos, en lo que se ve y lo que no se ve, para poder, digamos, exponer su lección sobre la economía, que en definitiva es un poco una continuación de los razonamientos de Bastiat. Entonces, repito, la influencia del conocimiento, o mejor dicho, de las limitaciones que tienen los seres humanos para poder analizar y las complejidades que suponen los fenómenos económicos, me parece que un aporte sumamente interesante de Bastiat a lo que es la teoría económica, o el desarrollo del pensamiento económico. El segundo, digamos, rasgo interesante o aporte interesante que podría rescatar de Bastiat es digamos, la trascendencia que tienen, o la importancia que tienen las instituciones políticas en su pensamiento, en su razonamiento. Y este punto no es menor, porque si uno analiza a los autores clásicos, ¿no? Tanto, repito, Adam Smith, Ricardo, incluso Say, o Senior, o Malthus, en fin, el Estado parece ser como una entidad que está ahí, digamos, lejana, pero que por ahí puede generar ciertos efectos en la economía, pero que se lo toma como algo dado, ¿no? Eso en Adam Smith es claro, ¿no? Cuando él hace sus consideraciones respecto a qué funciones debería realizar el Estado, y lo pone como una especie de hecho, y no hay ningún tipo de cuestionamiento sobre la legitimidad del Estado, sobre las funciones del Estado y sobre las consecuencias negativas que puede llegar a tener la actividad estatal sobre la economía. En Bastiat eso es fundamental. Y obviamente, en lo que se ve y lo que no se ve, hay, digamos, una buena parte de las consideraciones más particulares o específicas de Bastiat están destinadas, obviamente, a hacer una crítica del gasto público, la presión impositiva, digamos, las subvenciones, el proteccionismo, ¿verdad? Entonces, digamos, esas consideraciones de Bastiat, que en su época eran relativamente novedosas, o bastante novedosas, si se quiere, anteceden o anticipan, digamos, consideraciones un poco más contemporáneas en lo que respecta a la teoría económica, ¿no? Es decir, básicamente el análisis institucional de la economía, que comienza, digamos, con Ronald Coase, después con Buchanan, y con otros autores más, con Norton, en fin, que en definitiva cambian un poco el enfoque y dicen, bueno, el Estado no es una cuestión casi, una manifestación casi natural, una cosa dada, sino que debemos analizar los efectos del Estado en la economía.
¿no? Y no tomarlo simplemente como una especie de auxiliar del mercado o como una institución que viene a superar los fallos inherentes del mercado, ¿no? Entonces, en Bastiat eso está bastante claro, no solo en lo que se ve y lo que no se ve, sino también en obras como La Ley o en sus escritos sobre el Estado, en donde se puede ver una crítica profundísima, no solo a los efectos del Estado en la economía, sino al Estado mismo, ¿no? Es decir, al Estado como problema, como una institución que en sí es no solo económicamente problemática, sino además políticamente problemática, ¿no? Bastiat tiene una frase bastante conocida, yo creo que es bastante interesante y sintetiza un poco esto. Él decía algo así como que el Estado es esa gran ficción en la que todos queremos vivir a costa de todos, digamos, ¿no? Y que en definitiva el Estado es el que vive a costa de los demás, ¿no? Entonces es un poco como una paradoja casi truculenta, ¿no? O bastante oscura, ¿no? El hecho de que el hecho de querer vivir, que todos queramos vivir de los demás y utilizar el Estado, crear el Estado, o dotarlo de poderes al Estado para que le quite a los demás y me dé a mí, digamos, en definitiva lo que termina generando es una situación inversa, digamos, que en definitiva uno es quien permite que el Estado sobreviva, o mejor dicho, que el Estado es el que vive y sobrevive gracias a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que estas consideraciones de Bastiat, que pueden ser, obviamente, que no tienen un vuelo teórico demasiado denso, ¿no? Sino que están expresadas o expuestas de una manera relativamente sencilla, pero no por eso no se pierde la relevancia o el interés en sus reflexiones, ¿no? Entonces, un poco, Bastiat tiene esa beta netamente divulgadora, ¿no? Además propio de su tiempo, porque además fíjense que en esa época está, digamos, el conflicto, tanto en Francia como en Inglaterra, y uno hasta podría hacerlo extensivo también al resto de Europa, digamos, el conflicto era entre el proteccionismo y el libre cambio, ¿no? Entre básicamente los resabios del mercantilismo, que ya Adam Smith en La riqueza de las naciones había criticado, David Hume también en su momento, básicamente la Ilustración escocesa había hecho críticas bastante letales al mercantilismo, pero seguía, digamos, sobreviviendo tanto en Inglaterra como en Francia, indudablemente en España y en el resto de Europa, sobre todo luego de la restauración, producto de la derrota de Napoleón en 1815, ¿no? Entonces, en Inglaterra se estaba dando la batalla, digamos, en contra, sobre todo particularmente en contra de las Corn Law, digamos, las leyes de cereales que establecían limitaciones a la importación de cereal extranjero en Inglaterra, con el objetivo, digamos, o con la fundamentación siempre, digamos, que ponen los proteccionistas, o que fundamenta el proteccionismo, que es, digamos, justamente eso, ¿no? La protección de la industria nacional, digamos, la protección de un determinado sector de la industria, de los precios bajos que pueden llegar a poner en juego su existencia, en fin. Entonces, en ese momento se estaba dando, sobre todo, digamos, lo que luego Disraeli llamó la Liga de Manchester, digamos, ese grupo de intelectuales, pero además comerciantes y gente de todo tipo y color, que tenían a Manchester como su epicentro, que básicamente era una agrupación más política que teórica, o sea, no era un grupo de intelectuales, la Liga de Manchester, que tenía básicamente como objetivo la eliminación particularmente de las leyes de cereales, ¿no? Y bueno, triunfa en 1848, las leyes digamos, de los cereales, o las leyes de cereales se eliminan en Gran Bretaña, y dan paso, digamos, a un periodo de bonanza, en donde el libre cambio tiene un relativo éxito y bastante predominancia, no digo en toda Europa, pero sí particularmente en Gran Bretaña, ¿no? Entonces Bastiat tiene en cuenta ese ambiente intelectual, tiene en cuenta esas discusiones e intenta aplicarlas a una Francia que obviamente en términos comparativos estaba bastante más atrasada que Inglaterra, ¿no? Es decir, Francia seguía dependiendo de una estructura básicamente agraria, ¿no? Con un escaso desarrollo de instrumentos financieros, digamos, un mercado bursátil prácticamente inexistente, sobre todo luego de la crisis inflacionaria que provocó la intervención de John Law a principios del siglo XVIII, ¿no? Eso básicamente destruyó la confianza del pueblo francés en lo que respecta a instrumentos de crédito, letras de cambio, acciones y demás. Entonces Francia estaba, obviamente, que en términos relativos, bastante más atrasada que Inglaterra, ¿no? Entonces Bastiat entendía, yo creo que con buen tino, que la forma de poner a Francia, digamos, en términos un poco más equivalentes con Inglaterra, o de potenciar o propiciar, digamos, el crecimiento económico de su país, era básicamente el fomento del libre cambio
y la eliminación de cualquier tipo de barrera aduanera o cualquier forma de proteccionismo, ¿no? Y eso también se ve, valga la redundancia, en lo que se ve y en lo que no se ve. Bastiat brinda, o mejor dicho, destina una parte específica del libro a, digamos, hacer una crítica a, digamos, la inutilidad de las medidas proteccionistas y los efectos negativos que obviamente no se ven, pero que existen y que sobre todo tienen lugar en lo que respecta a los consumidores, ¿no? Es decir, los efectos económicos negativos de las medidas proteccionistas sobre los consumidores, ¿no? Así que bueno, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, este es, digamos, un poco un intento de presentar a Bastiat en términos generales, digamos, un economista, digamos, amateur, porque obviamente que en esa época no había digamos, no había un estudio profesional de la economía, eso recién viene con Marshall, digamos, a finales del siglo XIX. En ese momento, digamos, no había una disciplina específica llamada economía, sino que de lo que se hablaba en esa época era básicamente de economía política, y en ese momento las reflexiones filosóficas de ciencia política, o políticas, o morales, o valorativas, estaban bastante entremezcladas, y digamos, digamos, no existía la economía como profesión. Entonces Bastiat, que si bien desarrolló básicamente una actividad de periodista, como había tenido lecturas económicas bastante importantes y se había visto bastante influido por los asuntos de su época, que eran básicamente discusiones de tipo económico, ¿no? Es decir, si el Estado debía tener una relevancia mucho mayor en lo que respecta a la regulación del comercio, o si por el contrario el Estado debía limitarse o restringirse a cuestiones de seguridad y justicia, básicamente, ¿no? Y dejar que las actividades económicas ocurrieran de una manera natural, ¿no? Que eso era básicamente lo que entendían los librecambistas. Entonces, digamos, por esa circunstancia, digamos, sus lecturas personales, su actividad política, su actividad pública y además el contexto propio de su época, Bastiat se transformó, digamos, en un economista que, repito, si bien su fuerte fue indudablemente la divulgación, y me parece que en este texto, en lo que se ve y en lo que no se ve, queda claro, digamos, los dotes expositivos de Bastiat, digamos, es un texto muy, muy lindo de leer, muy sencillo de leer, pero además que tiene, entiendo, una sustancia conceptual importante, porque me parece que al final de cuentas, si uno pasa raya y comienza digamos, a desmenuzar qué conceptos trató Bastiat, o con qué reflexiones hizo, me parece que hay elementos muy interesantes, porque en ese texto, como sabemos, se trata sobre gasto público, sobre obras públicas, sobre impuestos, sobre subvenciones, sobre, digamos, la relevancia de los intermediarios en la economía, que ese es un punto bastante interesante en la obra, ¿verdad? Hace críticas al socialismo, al derecho al trabajo, al derecho al beneficio, la relevancia del ahorro en la economía, digamos, unas reflexiones interesantes sobre la importancia de las máquinas, digamos, y de la innovación en la economía, en fin. Entonces, es como una especie de mosaico de muchísimos temas, pero que la obra, entiendo, tiene como hilo conductor, o digamos, lo que justifica la obra es, digamos, una tesis importante, ¿no? Y aquí ya me parece que podríamos ir ingresando a lo que es el texto en sí. La tesis fundamental de Bastiat es la siguiente, es decir, que todo hecho, acto o institución humana despliega dos tipos de efectos, ¿no? Por un lado, los efectos inmediatos, ¿no? Es decir, los efectos inmediatos son aquellos que se ven, ¿no? Es decir, que son empíricamente constatables, fácilmente constatables, están a la vista, se pueden medir, son evidentes, digamos. Y que tienen obviamente una relación causal muy directa y muy, digamos, fácilmente detectable con ese hecho, acto o institución en cuestión. Pero también, y aquí es donde viene la importancia, y creo que es el valor fundamental de la tesis de Bastiat, es que esos hechos, actos o instituciones también despliegan una serie de efectos que no se ven, pero que existen, o que pueden llegar a existir en un futuro. Entonces, esos efectos, dice Bastiat, se tienen que prever, ¿no? Entonces, a partir de esa tesis, ¿no? Que uno puede decir, bueno, es una tesis sencilla, pero además teóricamente muy relevante, Bastiat hace una serie de, o mejor dicho, emite lo que uno podría decir que es una serie de corolarios, ¿no? Por un lado, que la diferencia entre el buen y el mal economista está, digamos, en lo que podríamos llamar el alcance de su mirada, ¿no? Que esa es una tesis que también Henry Hazlitt rescata en Economía en una lección, ¿no? Es decir, que el buen economista es aquel que no solamente toma en cuenta lo que se ve
es decir, los efectos más mediatos de un determinado fenómeno económico, sino que también toma en cuenta aquello que no se ve y por lo tanto tiene que realizar, digamos, ejercicios intelectuales un poco más complejos que vayan más allá de la mera constatación y comenzar a prever, ¿no? Entonces, si bien Bastiat no desmenuza lo que él entiende como por previsión, uno podría, digamos, bueno, anticipar o prever, digamos, cuando uno toma una serie de variables que no están empíricamente, digamos, en la realidad, o que no están en los hechos, pero que o por experiencias pasadas, o por un análisis teórico, o por algún otro instrumento de la razón, uno puede anticipar su existencia o puede afirmar digamos, que ese efecto o esa consecuencia se va a verificar por más que en el presente no se esté verificando, ¿no? Entonces, repito, el buen economista es aquel que, digamos, podríamos decir, hace un análisis integral o total, ¿no?, de un fenómeno o acto o hecho económico, y el mal economista es aquel que se queda con lo meramente inmediato, ¿no?, es decir, con aquello que es evidente, con lo que se ve. Entonces, el buen economista se queda con lo que se ve y con lo que no se ve, y hace previsiones, digamos, hace ejercicios intelectuales un poco más complejos o profundos, mientras que el mal economista se queda simplemente con lo que se ve, ¿no?, es decir, con aquello que es fácilmente constatable. La segunda tesis de Bastiat, digamos, corolario que se desprende de esa tesis principal, que es con la que abre el libro, es que la relación entre las consecuencias, digamos, entre las consecuencias mediatas y las consecuencias inmediatas, es inversamente proporcional. En este sentido, lo que dice Bastiat es que si la consecuencia a corto plazo, la consecuencia inmediata, es positiva, siempre la consecuencia a largo plazo, o mediano o a largo plazo, la consecuencia que no se ve, es negativa. Y viceversa, si la consecuencia a corto plazo, digamos, lo que se ve es algo negativo o poco beneficioso o ventajoso, siempre lo que no se ve, o digamos las consecuencias a mediano y largo plazo, van a ser positivas o beneficiosas, ¿no? Entonces, esto tiene, digamos, una relevancia importantísima, porque si nosotros orientamos nuestras acciones únicamente por lo que vemos en cuestiones económicas, obviamente que podemos, y seguramente, diría Bastiat, nos vamos a equivocar en nuestras proyecciones, ¿no? Es decir, porque quizás que si nos dejamos guiar, o mejor dicho, nos dejamos seducir por las consecuencias positivas a corto plazo y proyectamos ahorro, o digamos en términos misianos, hacemos cálculo económico, con esos datos nos vamos a equivocar, seguramente vamos a tener algún tipo de consecuencia negativa en el futuro. En cambio, si nos dejamos, digamos, asustar por las consecuencias negativas a corto plazo, perdemos de vista que a largo plazo pueden ser que esas consecuencias sean más beneficiosas y podemos perder oportunidades de negocio o posibilidades de obtener ganancias. Entonces, nuevamente, dice Bastiat, aquí lo cito literalmente, dice: el mal economista procura un exiguo bien momentáneo al que seguirá un gran mal duradero, mientras que el verdadero economista procura un gran bien perdurable a cambio de un mal tan solo pasajero, ¿no? Y esto me parece que tiene una actualidad bastante importante, ¿no? Digamos, todas las discusiones en torno a la reducción del gasto público, a la chica del Estado y demás, me parece que están atravesadas por esta discusión, digamos, o por esta serie de consideraciones. Es decir, los sectores de centro izquierda, digamos, o más afiliados al estatismo, podríamos decir, ya sea tanto de izquierda como de derecha, se quedan con las consecuencias negativas a corto plazo de la reducción de el gasto público y del tamaño del Estado. Consecuencias que Bastiat, digamos, en el capítulo sobre el licenciamiento, las desarrolla con bastante interés, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánta gente va a quedar sin empleo? Si hablamos de reducir la cantidad de funcionarios públicos, van a quedar 50.000 personas sin trabajo, en fin, o qué va a pasar con los subsidios o subvenciones, o qué va a pasar con la incidencia del Estado en la economía, va a venir una crisis económica, en fin, lo que sea. Entonces, lo que diría Bastiat es, bueno, cuidado, vamos a ver también los efectos económicos a largo plazo de este fenómeno económico, o de lo que en este caso podemos hablar como achique del Estado o reducción del gasto público. Entonces, quizás en un análisis global o integral podemos llegar a la conclusión de que a largo plazo van a ser más las consecuencias positivas que las consecuencias negativas, ¿no? Después, el tercer, digamos, corolario de Bastiat, digamos, que se extrae de esta tesis, es que la capacidad de discernir los efectos que no se ven no es natural, sino que es cultural. Es decir,
Lo que dice Bastiat es que los seres humanos tenemos como una especie de tendencia natural a guiarnos por nuestra experiencia más más inmediata, es decir, por lo que vemos, ¿no? Sin embargo, dice Bastiat, la experiencia y la previsión son, digamos, los maestros en este proceso de aprendizaje, y la civilización en parte está, digamos, o el avance de la civilización está en parte determinado por nuestra capacidad de poder prever o de poder integrar en nuestro razonamiento y en nuestras, digamos, en nuestras decisiones aquello que no vemos, ¿no? Entonces es como una especie de ensanchamiento de los límites del conocimiento del ser humano, que van más allá de lo que es lo meramente físico o lo meramente inmediato o sensorial, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que no se ve, digamos, es algo que es, hasta si se quiere, contraintuitivo, nos parece como un poco extraño, y, digamos, eso, digamos, se logra, digamos, la capacidad de poder incorporar lo que no se ve en nuestros razonamientos digamos, es una capacidad que se obtiene a través del el desarrollo de la civilización, a través de ciertas condiciones culturales, en fin. Pero lo cierto es que no es algo natural, ¿no? Y todo lo contrario, hasta podríamos decir que es algo artificial, ¿no? En el sentido, digamos, si utilizamos ese binomio natural-artificial, bueno, lo natural sería simplemente dejarnos guiar por lo que vemos, por lo inmediato, y lo cultural, o digamos, lo más ligado a lo civilizacional, está dado por, además de guiarnos por lo que vemos, también realizar proyecciones o anticipaciones, ¿verdad? Y, repito, incorporar lo que no se ve en nuestra vida cotidiana o en el momento de tomar decisiones, ya sea individuales como también decisiones de gobierno, ¿verdad? Entonces, este es, digamos, el núcleo duro del libro de Bastiat, y esa es, en definitiva, la tesis que va a infundir, o digamos, o va a vertebrar todo el desarrollo del libro, ¿no? El desarrollo del libro, entonces, tiene, por un lado, esta parte general, podríamos decir, que podríamos llamarlo digamos, con los conceptos actuales, el marco teórico de Bastiat, digamos, que es la tesis central. El corazón de su libro es esto que le estaba comentando, es decir, la idea de que todo hecho, acto o institución económica tiene dos tipos de efectos: los efectos inmediatos, que son los que se ven, y los efectos mediatos, que no se ven, ¿tá? Pero lo que no se ve es tan importante como lo que se ve, dice Bastiat, ¿no? Entonces ese es un poco el cierre de su razonamiento, y es lo que en definitiva justifica el interés sobre o respecto a las consecuencias no inmediatas o mediatas, digamos. Porque si no fueran trascendentes, uno puede decir, bueno, ¿qué sentido tiene interesarnos o, digamos, esforzarnos por preverlas, si no tienen ningún tipo de trascendencia? Entonces, todo el libro de Bastiat, todo el resto del libro de Bastiat es, digamos, un esfuerzo para justificar por qué las consecuencias que no se ven son tan importantes como las que se ven, y en muchos casos son más importantes que las que se ven, ¿no? Entonces, por un lado, la primera parte podríamos llamar la parte general, y después la segunda parte son, digamos, aplicaciones particulares de, digamos, estas ideas, o esta idea de Bastiat, como repito, a situaciones particulares o a casos específicos, ¿no? Entonces ahí, como les comentaba hace un ratito, hay una serie de consideraciones sobre temas muy heterogéneos, desde el gasto público, los impuestos, el ahorro, la relevancia de los comerciantes o de los intermediarios, en fin. Pero todos están, digamos, vertebrados sobre este eje, digamos. Se presenta lo que se ve, ¿no? Que viene dado, digamos, por opiniones generales, opiniones populares, que desarrolla Bastiat, digamos, como en una especie de diálogo ficticio, presenta una tesis, digamos, hasta dice, en eso es hasta bastante hegeliano, si se quiere, Bastiat, por más que no desconozco si Bastiat leyó o no a Hegel, supongo que no, pero digamos, en su forma de exponer, digamos, su planteamiento es bastante hegeliano, digamos, en el sentido que es dialéctico, ¿no? Es decir, hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis, ¿no? Es decir, la tesis es básicamente una expresión, o lo que él llama un sofisma, es decir, un razonamiento errado, un razonamiento falaz, que básicamente concentra las tintas en lo que se ve, digamos, o en los efectos inmediatos o evidentes de un determinado asunto, y Bastiat construye, digamos, una antítesis sobre, digamos, las consecuencias que no se ven, o en base a, o con base a, las consecuencias que no se ven. Entonces, de ese conflicto entre lo que se ve, lo inmediato, la tesis, y la antítesis, lo que no se ve, Bastiat llega en cada uno de los puntos a una síntesis superadora, digamos, que en la inmensa mayoría de los casos es superadora respecto a la tesis, ¿no? Es decir, nos muestra que el incorporar elementos que no tenemos en cuenta porque no son inmediatos,
pueden cambiar o pueden contribuir a cambiar la opinión que podemos tener sobre distintos institutos o de determinadas medidas del Estado, o en fin, o de determinadas figuras o actividades, ¿no? Entonces Bastiat comienza esto con, digamos, el ejemplo del cristal roto, ¿no? Que es un ejemplo bastante conocido, ¿no? El ejemplo está construido, digamos, en dos fases, ¿no? El primero es un niño rompe un vidrio, ¿no? De un establecimiento comercial, un negocio. Entonces, los espectadores se reúnen e intentan consolar, digamos, al dueño del vidrio, diciéndole que bueno, que no se preocupe, que con su gasto va a fomentar la industria del vidrio y va a darle trabajo, digamos, a otras personas, ¿no? Bastiat lo dice de manera literal de la siguiente manera. Dice, no hay mal que por bien no venga. Así se fomenta la industria. Todo el mundo tiene derecho a la vida. ¿Qué sería de los vidrieros si nadie rompiese cristales, ¿no? Esa es como la pregunta retórica, ¿no? Que expresan o que emiten o enuncian, digamos, esos espectadores que, en vez de indignarse, que eso sería un poco el sentido común, o por lo menos apenarse por el pobre tipo, por el pobre comerciante que tiene que gastar una determinada cantidad de francos en reparar su vidrio, en definitiva se alegran, ¿no? Dicen, bueno, qué bueno, se va a beneficiar la industria del vidrio o a los vidrieros porque usted va a tener que pagar una determinada cantidad de francos que quizás que, obviamente si no se hubiese roto ese vidrio, no hubiera tenido que pagar, ¿no? O no hubiera tenido interés en pagar. Entonces, a partir de esas premisas, digamos, es decir, o mejor dicho, a partir de ese ejemplo, es que Bastiat comienza a hacer reflexiones un poco más generales, que en definitiva son como un poco el marco que anticipa, digamos, las reflexiones posteriores, ¿no? Porque lo que dice Bastiat es lo siguiente. Lo que se ve es, ¿no? O sea, nuevamente, siguiendo, digamos, con esa forma de exponer entre, digamos, presentar lo que se ve primero y luego presentar lo que no se ve y luego hacer como una especie de conclusión o síntesis superadora, Bastiat dice, lo que se ve es los francos que el comerciante tiene que darle al vidriero y lo que el vidriero puede llegar a pagar con ese dinero que obtuvo por su servicio, ¿no? Pero dice Bastiat, lo que no se ve es lo que podría haber comprado esa persona que pagó el vidrio con esa plata que tuvo que darle al vidriero, ¿no? Bastiat dice, bueno, con esa plata quizás que podría haber arreglado su calzado o haber comprado un vidrio, ¿no? Entonces, con esos 5 francos, digamos, que le tuvo que pagar al vidriero, no solo que esa persona se empobreció a nivel individual, sino que también le impidió, digamos, gastar ese mismo dinero en otras industrias. Por lo tanto, que esas otras industrias se vieron privadas de la posibilidad de enriquecer su patrimonio, digamos, en 5 francos, ¿no? Entonces, lo que Bastiat intenta explicar con este caso es que si vemos la pintura completa, o si vemos, digamos, la película completa, y no nos quedamos simplemente con un fragmento de la misma, es decir, con la transferencia de 5 francos de esta persona, el dueño del vidrio, a el vidriero, y decimos, bueno, ¿qué efectos tiene en la totalidad de la economía? Bastiat llega a la siguiente conclusión, dice, a nivel general, digamos, lo que él llama a nivel del trabajo nacional, no hay ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva esos 5 francos pasaron de un individuo a otro, y ambos individuos forman parte de la misma sociedad, por lo tanto, en términos generales, el romper vidrios parece que no generó ninguna forma de riqueza. Sin embargo, si nosotros incluimos también al individuo dentro de la ecuación, vemos que no solo que se empobreció, ¿sí? Porque tuvo que gastar una suma que no tenía interés en gastarlo, y además un gasto que no le va a generar ningún tipo de beneficio, ¿sí? O sea, si bien va a tener un vidrio nuevo, pero en definitiva, en comparación de, digamos, cómo estaba antes, simplemente ese gasto viene a restaurar un equilibrio anterior, ¿no? Pero a nivel general, digamos, a nivel social, dice Bastiat, la sociedad va a tener un vidrio menos, ¿no? Entonces la sociedad en términos de bienes se vio perjudicada, ¿no? Porque en definitiva, si antes tenía un vidrio más, con la ruptura de ese vidrio va a tener un vidrio menos, por lo tanto, la ruptura de vidrios no va a beneficiar a la sociedad, ¿no? Entonces, Bastiat toma este ejemplo, digamos, para poder, digamos, como para presentar consideraciones más generales que se hace respecto a la economía, y respecto a, digamos, básicamente el estímulo artificial de determinadas industrias al margen de las preferencias de los consumidores, ¿no? Y eso es como una tesis o, digamos, una idea muy recurrente en Bastiat y en todo, digamos, el libro, de, digamos, como la inocencia y también el error en el que caen aquellos que
ven al gasto público, a la creación de obras públicas, de puentes, de caminos y demás, como algo sumamente bueno, porque lo que ven es una transferencia de recursos desde el Estado hacia particulares, pero lo que no ven es que esos recursos tuvieron que ser extraídos de los contribuyentes y que el Estado, en forma no voluntaria, le quita a esos contribuyentes la posibilidad de gastar esos recursos en alguna otra, digamos, otros bienes u otros servicios que sí les sean de su utilidad o que les reporten algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, la ventana de digamos, la falacia de la ventana rota, como le llamó Hazlitt, digamos, me parece como el ejemplo más completo, o el razonamiento más completo que hace Bastiat, y el más representativo o ilustrativo de todos los que están en el libro, ¿no? Entonces, dice Bastiat, o sea, preguntándose, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve en este caso? Dice, básicamente, que de no haber tenido que reponer el cristal, digamos, habría repuesto, por ejemplo, su calzado, o tal vez habría adquirido un libro para su biblioteca, ¿no? Y concluye Bastiat, digamos, con algo que me parece bastante interesante, ¿no? Y vale la pena citarlo en forma textual. Dice, si generalizamos, digamos, esta idea de que romper vidrios es bueno porque fomenta la industria del vidrio, dice, o la industria vidriera, dice, si generalizamos nos lleva a la inesperada conclusión de que la sociedad pierde el valor de los objetos destruidos inútilmente, o al enunciado, para pasmo de los proteccionistas, de que romper y derrochar no estimulan el trabajo nacional, o a la sencilla afirmación de que la destrucción no conlleva beneficio, ¿no? Eso es un punto sumamente interesante, porque en definitiva es como una especie de anticipo a una posible crítica a las políticas de tipo keynesiano, a las políticas de estímulo, ¿no? Del gasto fiscal como instrumento de estímulo, ¿no? Es decir, esta idea keynesiana de el gasto público como un productor, digamos, inexorable y constante de beneficios, es decir, que todo gasto público va a generar un beneficio, puede ser, digamos, criticado con estas ideas de Bastiat, ¿no? Es decir, no, el gasto público no lleva necesariamente beneficios, es decir, la transferencia de recursos del Estado a un determinado sector no necesariamente genera beneficios porque no se ve la otra parte, digamos, de la ecuación, ¿no? Entonces, esta idea de romper para poder construir, ¿no? Que es un poco hasta, si se quiere, una derivación que puede tener, digamos, o que se puede hacer de las políticas de tipo keynesiano, termina siendo absurdo porque la destrucción no genera ningún tipo de ganancia, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente la destrucción en sí misma no es fuente de valor, ¿no? Después Bastiat continúa con otro tipo de ejemplos, ¿no? Que aquí yo los podría, digamos a efectos expositivos, yo los agrupé en dos grupos. Por un lado, lo que no se ve del Estado, digamos, es decir, los efectos no previsibles, los efectos que no se ven de manera inmediata de la actividad estatal, y lo que no se ve, digamos, de las actividades particulares, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, digamos, al primer grupo, que es lo que no se ve de los particulares, lo que no se ve del Estado, digamos, Bastiat hace una serie de consideraciones interesantes, ¿no? Él comienza hablando, digamos, o poniendo el ejemplo del licenciamiento de soldados, ¿no? Él dice, bueno, supongamos que un diputado se le ocurre decir, bueno, vamos a darle de baja a una determinada cantidad de soldados para ahorrarle una determinada cantidad de dinero a los contribuyentes, ¿no? Entonces, él arma como una especie de diálogo ficticio, que, digamos, un diputado le saldría al cruce y le reprocharía, no, pero escúchame, usted va a dejar sin trabajo a tantas personas, y además, imagínese que el ejército genera muchísimo trabajo porque fomenta la industria del calzado, fomenta la industria de las armas, entonces si no hay ejército, ¿qué va a pasar con esas industrias? En fin, ¿no? Digamos, el argumento clásico o del proteccionismo, o digamos, o los argumentos que uno puede leer de manera bastante constante cuando alguien, digamos, esboza la idea de reducir el Estado y qué va a pasar, porque mira todo el efecto positivo que tiene el Estado en la economía, o qué va a pasar con las industrias o con los sectores económicos que dependen de la actividad estatal, en fin, ¿no? Entonces Bastiat ahí lo que dice básicamente es lo siguiente, que lo que se ve, nuevamente siguiendo con ese binomio, lo que se ve es lo siguiente, es cuántas personas están empleadas o cuántas personas van a estar desempleadas si el Estado reduce, en este caso, la plantilla del ejército o el tamaño del ejército. Pero lo que no se ve es lo que le cuesta a los contribuyentes mantener a esa cantidad de funcionarios públicos, en este caso el ejército, y lo que se pierde, digamos, la economía. ¿Por qué? Porque esas personas tuvieron que destinar una parte de sus ingresos a financiar una actividad
determinada en contra de sus preferencias o de sus gustos, ¿no? Entonces, lo que se ve es el gasto, digamos, o los efectos positivos, pero lo que no se ve es lo que se pierde o lo que se sacrifica con ese gasto público, o digamos, o con esa determinada actividad estatal, ¿no? Entonces, Bastiat hace como una reflexión interesante, sobre todo cuando habla de los impuestos, ¿no? En el punto 3, y dice, bueno, si el Estado brinda un servicio de valor equivalente a los impuestos, no habría problema porque sería un trueque, ¿verdad? El problema viene cuando el Estado no justifica la utilidad de una determinada actividad y simplemente le quita al contribuyente una determinada parte de sus ingresos. Entonces, en esos casos, cuando el Estado quita pero no da nada a cambio, Bastiat dice, bueno, esto es equivalente a un robo, ¿no? Es una situación bastante similar a un robo. Por lo tanto, nuevamente, lo que se ve es lo que puede hacer el Estado con ese dinero, pero lo que no se ve es lo que deja de hacer el contribuyente, sin, digamos, porque el Estado le quita una determinada suma, ¿verdad? Entonces, el impuesto no remunerado, ¿no? Sería una forma de robo para Bastiat, ¿no? Y eso hace que él genere una especie de presunción en contra de los impuestos, ¿no? Porque Bastiat dice, los individuos, a través del esfuerzo, a través del trabajo, el ahorro, en fin, obtienen una determinada suma para satisfacer sus necesidades. Y es una crítica bastante interesante que, por ejemplo, uno podría hasta hacer una conexión con Robert Nozick, ¿no? Y con la crítica que hace Nozick, sobre todo a los impuestos del trabajo como formas de esclavitud, ¿no? En Anarquía, Estado y Utopía. Pero lo que dice Bastiat es, el Estado en definitiva le quita la posibilidad de satisfacer determinadas necesidades a los contribuyentes y por lo tanto tiene que justificar por qué interviene en la vida de los individuos y le quita esos medios de satisfacción de necesidades, ¿no? Y eso es bastante interesante porque me parece que sube, digamos, la vara de las exigencias argumentales, digamos, al momento de imponer un determinado, valga la redundancia, impuesto, ¿no? Es decir, no vale digamos, no vale justificar, bueno, o decir que el Estado cobra impuestos porque puede hacerlo, ¿no? Sino que deberíamos exigirle al Estado, digamos, sobre todo a los políticos, al momento de discutir sobre cargas impositivas, bueno, que justifiquen por qué, digamos, se justifica ese impuesto, ¿no? Es decir, qué actividades se van a financiar y qué necesidades generales o colectivas, si así se entiende, van a poder ser satisfechas con ese dinero, ¿no? Entonces Bastiat ahí sigue, y digamos, continúa el razonamiento, y al momento de hablar de las obras públicas, hace, digamos, consideraciones similares, ¿no? Un poco lo que ya les comenté. Es decir, para él las empresas públicas tienen dos caras, digamos, o las obras públicas tienen dos caras. O sea, por un lado, el trabajo que da, digamos, la construcción de una carretera, en fin, de un puente, pero también el trabajo que quita o destruye o impide que sea remunerado justamente por lo mismo, digamos, porque los fondos destinados al financiamiento de esa obra o de ese proyecto se sacaron, digamos, de los contribuyentes, ¿no? Y los contribuyentes no pueden gastar ese dinero en otras actividades productivas, ¿no? Entonces, por un lado, lo que se ve es el trabajo que efectivamente se remunera y que da el Estado, y por otro lado, lo que no se ve es el trabajo que destruye, digamos, o que destruyen las obras públicas. Luego continúa, por ejemplo, con las subvenciones y las prohibiciones, al momento de hablar, por ejemplo, hace una crítica bastante interesante al proteccionismo, que lo que termina diciendo es, en definitiva, no hay ningún tipo de beneficio neto, sino que son pérdidas netas, que, digamos, al momento de establecer aranceles o limitaciones o prohibiciones a la introducción o a la circulación de mercancías extranjeras, porque en definitiva, los consumidores terminan pagando un sobreprecio, ¿sí? Y por otro lado, no tienen la posibilidad de obtener bienes más baratos o a menor, obviamente a menor precio. Y después, respecto a digamos, a lo que no se ve de las actividades particulares, ya como para ir cerrando, Bastiat hace reflexiones bastante interesantes sobre la necesidad de los intermediarios, y ahí comienza a criticar de manera directa a las propuestas socialistas, digamos, y que son críticas que hasta hoy en día uno les puede ver, ¿no? O sea, críticas a los comerciantes, a los empresarios en general, digamos, hasta a los prestamistas, porque entienden que esos intermediarios no generan ningún tipo de valor a la sociedad, es decir, que su trabajo no es productivo, que no tiene sentido, y que el Estado tranquilamente podría sustituirlos, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque obviamente, en 1850 ya Bastiat, obviamente, había leído el Manifiesto Comunista y había leído las propuestas de Marx y Engels respecto a la nacionalización de la banca, a la nacionalización o estatización de determinados medios de producción, en fin. Entonces Bastiat ya tenía, digamos, eso en mente, evidentemente, pues esto se escribió en 1850, y hace una crítica muy interesante y muy profunda a, digamos, este desprecio
por parte de los socialistas de las actividades de intermediación. Entonces, lo que dice Bastiat es, digamos, en términos generales, si bien lo circunscribe, lo limita al ejemplo de el trigo, digamos, pero uno lo puede, digamos, generalizar para cualquier tipo de actividad de intermediación comercial o empresarial o financiera. Lo que dice Bastiat es que una necesidad se puede satisfacer en forma directa por las personas, es decir, uno ir a buscar el trigo, o uno plantar lo que necesita para consumir, o uno fabricarse su propio calzado, en fin. El segundo mecanismo es confiarlo en un profesional, es decir, en sectores de la sociedad que se dedican en forma habitual y profesional, hacen de su estilo de vida, su medio de vida, el intermediario. O la tercera opción es, dice Bastiat, participar en un fondo común, que en este caso estaría administrado por el Estado, y que sea el Estado el que se encargue de realizar esas actividades de intermediación, ¿no? Lo que dice Bastiat es que la primera forma es obviamente impráctica, ¿no? Porque digamos, el propio proceso de asociación y de cooperación y de la vida en sociedad hace que no solo los talentos, sino también las preferencias y las actividades económicas se distribuyan de manera diferente entre los individuos de una determinada sociedad, ¿no? Entonces, no todos podemos realizar todas las actividades que necesitamos para, digamos, obtener los bienes o los servicios que requerimos para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, va a haber un grupo de la sociedad llamado comerciantes que se van a dedicar a la actividad de intermediación, un grupo de la sociedad llamado digamos, empresarios, que se van a dedicar a las actividades de combinación y coordinación entre capital y trabajo, van a haber otros grupos de la sociedad llamados banqueros, que se van a dedicar a el préstamo, o el manejo de activos financieros, en fin. Ese es obviamente el mecanismo que defiende Bastiat, y es el que él lo dice, y creo que tiene total razón, es el que se ha dado, digamos, el que se ha probado como eficiente a lo largo de la historia. El tercer, digamos, método, o la tercera forma de satisfacción de las necesidades, que es a través del Estado, dice Bastiat, bueno, a ver, el comerciante tiene una serie de gastos, ¿no? X, ¿no? Y digamos, ese sobreprecio o ese tributo, dice Bastiat, que le pagamos los consumidores a los intermediarios, está justificado justamente por eso, digamos, porque un tercero cumple una actividad que en definitiva la tendríamos que cumplir nosotros, o, digamos, ese tercero no tiene por qué cumplir, digamos, esa actividad de satisfacción de necesidades ajenas, y por lo tanto, por eso, porque hay una actividad que no es debida, es que se justifica, digamos, el pago de ese tributo, digamos, y justifica en definitiva la ganancia de los intermediarios. Entonces la discusión es, ¿el Estado puede eliminar, digamos, esa ganancia, ¿no? Y vender productos a precio mucho más barato, un poco lo que hizo el Estado venezolano, ¿no? Durante los primeros años del chavismo, ¿no? Es decir, puede hacerlo, porque un poco la idea de los socialistas, según Bastiat, es, bueno, qué mejor que el Estado tenga almacenes, que tenga tiendas de abastecimiento, que el Estado en definitiva comercie, el Estado importe y el Estado venda, y el Estado va a vender obviamente a un precio mucho más barato, y con eso los consumidores se ahorrarían el pago de ese tributo, de esa ganancia, o de ese sobreprecio, digamos, que es la ganancia de los comerciantes. ¿Qué mejor, digamos, o qué mejor idea que esa? Entonces Bastiat desmenuza, digamos, los problemas, las complejidades propias de que el Estado sea el que en definitiva sustituya o realice todas las actividades de intermediación. Entonces llega a la siguiente conclusión, que por un lado, hay ciertos costos de la actividad de intermediación que son fijos, independientemente de que la realice el Estado o los particulares, que además el Estado va a tener una serie de costos burocráticos que digamos, la intermediación privada o individual no tendría. Además hay situaciones de injusticia, robo, corrupción, digamos, que también tienen que ser tenidas en cuenta, y también una serie de complejidades y de responsabilidades políticas propias de la intermediación por parte del Estado, que obviamente esas responsabilidades no estarían presentes si los privados realizaran esa actividad de intermediación. Entonces, por un lado, dice Bastiat, lo que se ve son esos beneficios supuestamente interesantes, o positivos que se podrían suponer que tendría la intermediación estatal, pero por otro lado no se ven estas consecuencias negativas. Entonces, en otro nivel de análisis, lo que se ve en el caso de los comerciantes o de los intermediarios es ese sobreprecio o ese tributo de Bastiat que nos parece como indignante, que nos parece como insólito o injustificado, pero lo que no se ve es, digamos, la trascendencia y toda la complejidad que tiene la actividad de intermediación, y que en definitiva es eso lo que justifica el pago de ese sobreprecio o de ese tributo, ¿no? Entonces el Estado en definitiva va a ser ineficiente, no asegura que sea necesariamente más barato, y además obviamente estaría abierto a una serie de arbitrariedades, abusos y demás,
que al no tener competidores, obviamente, digamos, el Estado tendría una tendencia mucho mayor al abuso o a este tipo de problemas, ¿no? Y después, por último, Bastiat hace unas consideraciones bastante interesantes respecto a las máquinas, ¿no? Obviamente en ese momento la revolución industrial ya se había sentado digamos, con bastante autoridad. Entonces Bastiat reacciona, digamos, a esa tesis común y vulgar respecto a que, bueno, las máquinas destruyen el trabajo y por lo tanto las máquinas son malas y el progreso tecnológico debe ser parado o frenado de alguna manera en pos de conservar el trabajo. Entonces Bastiat ahí hace consideraciones interesantes, por ejemplo, respecto a la baratura de las manufacturas o de los productos digamos, del proceso de maquinización, es decir, los productos producidos por las máquinas van a salir más baratos, los salarios van a rendir más, los consumidores van a tener, obviamente, necesidades satisfechas a menor precio, el trabajo va a rendir más, o sea, la productividad, digamos ahí hasta si se quiere, Bastiat se anticipa un poco al concepto de productividad marginal de Visser, es decir, el hecho de que una unidad de trabajo va a producir más, ¿no? Porque ahora va a estar auxiliada, o mejor dicho, va a tener como auxilio a una determinada máquina que va, obviamente, a potenciar su capacidad, su fuerza física, en fin. Entonces, lo que dice Bastiat es que, en definitiva, lo que se ve es la destrucción de un puesto de trabajo, porque obviamente una máquina va a desplazar a un trabajador, pero lo que no se ve son todas estas consecuencias positivas, productos del proceso de industrialización. Y por último, para cerrar, Bastiat hace consideraciones bastante interesantes también respecto al ahorro, ¿no? Entonces él arma como una especie de historia ficticia de dos hermanos que heredan una determinada fortuna, un hermano es sumamente derrochador, ¿no? Muy adicto al lujo, ¿no? Entonces uno ve en el gasto que hace esa persona beneficios directos para aquellas industrias, digamos, que se ven tocadas por su actividad, es decir, si, digamos, el gasto en ropa, en carruajes, en comidas, en fin, entonces uno puede ver que ese gasto que hace esta persona, que es mucho más derrochadora, es algo absolutamente positivo. Y que por otro lado, Bastiat lo contrasta con su hermano, que es muy ahorrativo, bastante frugal, poco gastador, digamos, y que es muy mesurado al momento de gastar, ¿no? Y que ahorra bastante. Entonces, lo que dice Bastiat es, por un lado vemos el gasto del hermano y nos parece sumamente positivo, y por otro lado reprochamos, o nos parece que es algo negativo, o hasta mezquino, el no gasto, digamos, o hasta si se quiere la avaricia del otro hermano. Pero lo que dice Bastiat es que en definitiva, el ahorro, ¿no?, a la larga termina generando mucho más beneficios que el gasto del otro hermano, ¿no? Es decir, el gasto inmoderado, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de previsión, a la larga, a la corta termina siendo bastante ineficaz o bastante poco beneficioso para la sociedad, porque en un punto se le va a terminar la riqueza a esa persona y va a dejar de gastar y va a entrar en bancarrota. Sin embargo, el otro hermano, mucho más, digamos, ahorrativo, va a estar en mejores condiciones para poder invertir su dinero, aumentar su capital, aumentar sus rentas y por lo tanto aumentar los beneficios netos de la sociedad de una manera mucho más constante y mucho más estable, ¿no? Así que bueno, espero haber expuesto de la mejor manera posible un poco la obra de Bastiat, así que bueno, no sé si vamos a ir a unas preguntas o vamos a seguir con algunas consideraciones, así que quedo abierto para lo que deseen. Gracias, Matías, por tu exposición, y bueno, empezamos el debate, vayan levantando la mano, se les va a ir dando la palabra, si tienen alguna pregunta o alguna duda, sugerencia, etcétera, para hacerle a Matías, este es el momento para hacerlo. Buenas, ¿cómo andás, Mati? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Vos, excelente, me encantó la exposición. Bueno, me alegro. Hubieron unos cuantos puntos buenos. Uno de los últimos que tocaste, que ahora se me fue de la mente. Lo del ahorro. No, anterior al ahorro. ¿Qué fue lo de las máquinas. Antes del ahorro? Las máquinas. Lo del proceso de industrialización. La
la vigencia que tiene eso es impresionante, porque Sí, hoy por hoy está el pánico de que la inteligencia artificial va a dejar a todo el mundo sin trabajo y que va a desplazar los puestos de trabajo y que las sociedades se van a empobrecer como por golpe de magia. Y nada, quería que lo contrastaras un poco con la realidad, a ver cuál es tu opinión con respecto a eso. Sí, Bastiat ahí hace como unas reflexiones que yo creo que son evidentes y prácticamente incontestables, ¿no? Que es que los seres humanos tenemos, digamos, una tendencia a lo que él llama la baratura, ¿no? Es decir, a obtener cosas más baratas, ¿no? Y en definitiva también a sacarle el mayor rendimiento posible a los factores productivos, a hacer que, digamos, nuestro dinero rinda mucho más, en fin. Entonces, hay en eso, digamos, Bastiat muy influido por Comte, ¿no? Porque él cuando leyó los principios de legislación, él quedó, digamos, como, digamos, muy influenciado por el discurso positivista, digamos, del progreso, el avance, el desarrollo continuo y demás. Entonces él obviamente entendía que todo progreso de la tecnología o de la técnica era un beneficio, digamos, era una conquista de la humanidad y iba a repercutir en un beneficio directo para la humanidad. ¿Por qué? Porque íbamos a obtener productos cada vez más baratos, digamos, ¿no? Y en definitiva, si bien eso Bastiat no lo dice de manera directa, yo intuyo que hay como una especie de defensa de la siguiente tesis, que en definitiva los consumidores vamos a tener más poder porque vamos a poder elegir qué productos o qué industrias beneficiar y qué industrias no beneficiar, ¿no? Ahora, respecto a la cuestión de la inteligencia artificial, yo creo que ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Porque obviamente las consideraciones, tanto las consideraciones de Ricardo, que un poco creo que en esto Bastiat sigue a Ricardo un poco, ¿no? Tanto las consideraciones de Ricardo como las consideraciones de Bastiat, y mismo las consideraciones de Marx y las consideraciones de Smith, se referían a la máquina como tal, ¿no? Es decir, la máquina es un producto muy particular, que lo que viene a hacer es básicamente desarrollar, digamos, o sustituir, o hasta si se quiere potenciar, trabajo humano o determinadas capacidades del ser humano, ¿no? Es decir, uno podría decir que un lente es una máquina, porque en definitiva nos potencia el sentido de la vista. Podríamos decir que la palanca es una máquina, que la máquina de vapor es una máquina, porque en definitiva permite que los individuos hagan cosas mucho mejores, mucho más rápidas, mucho más eficientes. Entonces, digamos, las reflexiones de esta gente estaban limitadas a la máquina, entonces no había demasiados peligros, hasta te diré, existenciales del ser humano. La discusión respecto a la inteligencia artificial es que, en definitiva, el proceso tecnológico se mete, digamos, en un ámbito puramente humano, como es el de el pensamiento, la inteligencia, la producción de ideas, en fin. Entonces, la discusión tiene otro cariz, ¿no? Que es que la máquina ya no se ve como una especie de aliada, sino como una especie de rival para el ser humano, ¿no? Yo creo que ese es un enfoque erróneo por lo siguiente, porque, a ver, por un lado es inevitable, ¿no? Entonces, ponerle cotos a la producción de inteligencia artificial es como un poco imposible, ¿no? Y que bueno, que en definitiva no queda otra que confiar en los productos, digamos, en el desarrollo del avance técnico. Me parece bueno, que creo que ningún empresario va a estar dispuesto a invertir en un proyecto que en definitiva tenga como objetivos desplazar o sustituir al ser humano, porque creo que además es insustituible en términos generales, ¿no? Es decir, entonces, siempre y cuando, digamos, el avance tecnológico beneficie a la humanidad, yo creo que no tendría ningún tipo de reproche, pero sí coincido contigo en que, digamos, esa especie de rechazo propio del ludismo, ¿no? Es decir, del romper máquina, que era, digamos, tenía su materialización al principio del siglo XIX, porque se entendía que el telar, digamos, a vapor, dejaba sin trabajo a las hilanderas, y por lo tanto había que, digamos, destruyendo la máquina se iba a destruir el proceso de avance, ¿no? Y eso es imposible. Entonces, me parece que rasgarse las vestiduras por la inteligencia artificial, y máxime, digamos, teniendo en cuenta el estado de desarrollo que tiene y todas las potencialidades que podría llegar a generar, me parece que no tiene sentido. Rodrigo Macedo tenía una pregunta. Rodrigo, adelante. Bueno, adelante, Juan. No sé si Rodrigo nos escucha.
mientras Rodrigo piensa su pregunta, Juan quería hablar. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Juan, te escucho. Ah, bien, gracias. No, en realidad no era ninguna pregunta, era simplemente hacer una acotación breve sobre lo que estaban hablando recién de la inteligencia artificial y eso, o sea que no necesariamente debe traer una relación de aumento de inteligencia artificial o de robótica y una disminución del empleo, porque si te fijas, los países hoy día que más robots tienen en su economía no tienen una tasa de empleo alta. Uh-huh. Sí, sí, pero es que lo que pasa, a ver, yo creo que que en definitiva el mercado laboral en algún momento se va a tener que adaptar a los avances, digamos, de la inteligencia artificial y de la informatización y, en fin, ¿no? Lo que todos ya vivimos, esta idea de, digamos, esta predicción, que no sé hasta dónde tiene algo de certeza, pero que algo así, creo que 2/3 de los oficios que actualmente existen van a dejar de existir dentro de 20 o 30 años, algo así. Pero bueno, eso ha sido siempre, ¿no? Es decir, y Bastiat en otro escrito bastante jocoso, hilarante, digamos, en la petición de los fabricantes de velas al Parlamento francés, él hace, digamos, como yo creo que es una humorada fantástica, pero me parece que refleja un poco este sentimiento, que es que los productores de velas les piden al Parlamento francés que impongan el tapeo de ventanas, ¿sí?, para evitar la competencia desleal del sol, ¿no? Es decir, ellos entendían que el sol les estaba matando el negocio y daba buena luz de día y luz barata, y ellos, digamos, su industria no podía competir contra el sol. Claro. Entonces fueron al Estado francés para pedir que el Estado impidiera que la luz solar entrara a las casas de los franceses y así estimular, obviamente, la industria de velas. Entonces, con esto pasa lo mismo, es decir, yo creo que el problema fundamental es pretender que el Estado, a través de prohibiciones o a través de leyes, pueden frenar este tipo de avances. Yo creo que en Uruguay, aquí con el proyecto de regulación del teletrabajo, que se aprobó hace unos pocos días en el Senado, va un poco en este sentido, ¿no? Es decir, el Estado interviniendo en un proceso que se está dando en forma espontánea, que obviamente se venía dando hace bastante tiempo, pero que la pandemia aceleró de manera evidente, pero que el Estado pretenda, no sé si poner ciertas condiciones o en definitiva impedir ciertos abusos del uso del teletrabajo, en fin. Me parece que es un enfoque errado. Yo creo que en definitiva el avance de la tecnificación es algo inevitable, es un rasgo de las sociedades modernas, y un poco lo que dices tú, Juan, no hay una correlación directa entre tecnificación y desempleo, ¿no? Eso nada más. Perdón, Nancy tiene la mano levantada. Nancy, si quieres hacer tu pregunta. Antes que hable Nancy, voy a leer lo que Rodrigo escribió en el chat. Dice, Bastiat habla algo en ese libro sobre lo peligroso de que el gobierno direccione la economía hacia algunas áreas en base a subsidios y reglas de juegos diferentes. El mal uso de los recursos que harían los empresarios, ya que las señales del mercado estarían distorsionadas. Sí, absolutamente. Sí, eso, digamos, por una cuestión de tiempo no pude tocarlo, pero claro, Bastiat concretamente se pregunta si el Estado debe subvencionar las artes, ¿no? Y es una pregunta interesantísima, porque además es una pregunta que también, por ejemplo, imagínense la actualidad, ¿no? Increíble. En plena pandemia, yo creo que, digamos, viví discusiones en este sentido de si el Estado tiene que subvencionar a los artistas o no, reclamos de artistas por los teatros cerrados, en fin. Y Bastiat se pregunta sobre si el Estado tiene que beneficiar, o, digamos, subvencionar o no las artes, y después extiende esa reflexión, me parece, a las subvenciones en general a cualquier industria, ¿no? Y en definitiva lo que concluye Bastiat es, primero, el Estado no puede, a través de impuestos, beneficiar o subvencionar industrias menos importantes en desmedro de industrias más vitales o más importantes, ¿no? Y después Bastiat, yo creo que, digamos, hace una consideración que me parece interesantísima, que es la siguiente, que el Estado no puede imponer, digamos, valoraciones de tipo cultural. En este sentido, que el Estado no puede estimular determinadas artes,
en desmedro de otras, o determinadas industrias en desmedro de otras, y que en definitiva, en cuestiones artísticas, son los consumidores los que, a través de sus preferencias individuales, en definitiva premien una determinada rama artística, un determinado artista, un determinado teatro, y que en definitiva los teatros tienen que mantenerse, o la actividad artística se tiene que mantener con el dinero, los dineros que los consumidores voluntariamente le brindan a los artistas. Entonces yo creo que a través del ejemplo, o digamos, o de la pregunta de si el Estado tiene que subvencionar las artes, creo que esas reflexiones son extensibles a cualquier tipo de subvención, ¿no? Es decir, el Estado estaría dándole vida en forma artificial a una determinada actividad económica. Y Bastiat creo que si bien puede ser hasta como un poco exagerado, pero me parece que da en el clavo, cuando él dice, bueno, los defensores de las subvenciones piensan que una actividad, si no está vivificada por un determinado impuesto, por una determinada regulación o prohibición, se muere, ¿no? Es decir, que el Estado es el único que puede mantener a flote determinadas actividades, y que una actividad que no se regula o que no se prohíbe está condenada o es mala o digamos, es incómoda, ¿no? Y sí, yo creo que Bastiat hace una defensa clarísima de digamos, los efectos negativos, o mejor, más que defensa, una advertencia clara de los efectos negativos que pueden tener el intervencionismo estatal, y particularmente la subvención digamos, en la economía, porque nuevamente lo que se ve es un fomento del arte, digamos, en el caso que ponía Bastiat, pero por otro lado no se ve lo que cuesta esa subvención, y, digamos, el dinero que se le quita a los contribuyentes para beneficiar o para fomentar una actividad que ellos, en definitiva, no eligieron en forma individual. Y eso es un punto clarísimo, es decir, ¿por qué tienen que quitarle dinero a los contribuyentes para subvencionar una actividad artística que en general los consumidores, que también son contribuyentes, no eligen en forma individual y en forma libre, ¿no? Bueno, tenemos a Nancy con la mano levantada, no sé si nos escucha, si quiere hacer una pregunta, o quizás se activó la manito sin querer. Si Nancy no toma la palabra, pasamos a Martín Pereira, que quería hacer una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, escucho. Adelante, Nancy, se te escucha perfecto. Bueno, no sé, Nancy se ve que debe tener algún problema con el micrófono. Pasamos Hola. Ahí va, Nancy, te escuchamos, sí. No, digo que voy a ser breve porque no sé cómo manejar bien esto. Que tenemos un problema con la parte social también. Y ¿me están oyendo? Entonces, ¿cómo se hace con una sociedad, por ejemplo? Vamos a suponer una medida que estaba en la LUC, el desmonopolizar ANCAP. Y tenés a toda la gente enseguida en contra, o tomás cualquier otra medida de ahorro estatal, y la gente que no tiene perspectiva a largo plazo obviamente ve como que le estás quitando algo que tiene, algo que le pertenece. Entonces, la pregunta serían dos: ¿Cómo educamos o hacemos conscientes eso? Y además, ¿cómo maneja el Estado la imposibilidad de cálculo para meterse en compromisos a base de porcentajes, tener que meterse en tantos
negocios, subvenciones, educación, cómo sabe cuánto tiene que gastar en cada cosa, o sea, la imposibilidad desde la parte económica del Estado, ¿no? Por más que el economista, ponele, no sea keynesiano y tenga visión a largo plazo, creo que tiene una imposibilidad, de alguna manera. No sé, contame. Sí, es cierto. A ver, yo creo que por lo menos en una sociedad democrática, cualquier propuesta o cualquier medida que vaya en la línea de la reducción del gasto público y la reducción del Estado, obviamente que va a generar una resistencia importante. Eso es evidente. Y además la clase política en las sociedades democráticas está siempre pensando en las elecciones siguientes, porque o bien quieren que su partido sea reelecto, quieren renovar su banca, en fin, ¿no? Entonces, hay todo, digamos, una complejidad, un juego bastante complejo entre los intereses particulares de los políticos, por otro lado, el estado de la opinión pública, por otro lado, la opinión, ¿sí?, de aquellos sectores que se ven beneficiados por una determinada cuota de gasto público, ya sean funcionarios públicos, empresarios, trabajadores, sindicalistas, lo que sea, ¿verdad? Entonces, obviamente que es muy difícil hacer un proceso de reducción del Estado si no hay, por un lado, un fuerte apoyo, digamos, de la ciudadanía, una legitimidad no cuestionada, y que en definitiva creo que haya algún tipo de condicionamiento cultural o de ambiente cultural que propicie, digamos, y que acompañe ese tipo de propuestas. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda en la década del 80 es clarísimo, ¿no? Es decir, digamos, el partido que realizó las reformas liberalizadoras en Nueva Zelanda en la década del 80 era de centroizquierda. Fue la socialdemocracia neozelandesa la que achicó el Estado, no fue la derecha liberal o la derecha conservadora. En Australia algo similar. Por ejemplo, procesos, digamos, o fenómenos como el ascenso de Thatcher en Inglaterra, o Reagan en Estados Unidos, bueno, digamos, también se deben por un lado, en el caso de Inglaterra, clarísimo, el fracaso de casi 30 años de laborismo, y en el caso de Reagan, algo similar con los gobiernos demócratas. Entonces, lo que sí podemos ver es que, por un lado, tiene que haber un cierto condicionamiento cultural que apoye esas reformas. Es algo que obviamente no es fácil de lograr, no es fácil de conseguir para nada. Y yo creo que en el caso de Uruguay, entiendo que esos condicionamientos culturales o esas condiciones culturales no están dadas. Y obviamente que van a haber rispideces y choques, sobre todo con el sindicalismo, al momento de realizar esa reducción o ese chique del Estado, si es que efectivamente lo hacen. Yo tengo mis dudas. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, bueno, obviamente que el Estado tiene dificultades enormes al momento de realizar su presupuesto, porque en el caso de Uruguay, digamos, Uruguay tiene una particularidad que no es muy común en los otros países del mundo, que es que el Estado, digamos, el Ejecutivo tiene que hacer un presupuesto a 5 años. En general los presupuestos se hacen a menor tiempo, ¿no? Entonces, digamos, si ya es difícil que el Estado prevea, digamos, cuáles van a ser sus ingresos de aquí a 1 año, 2 años, imagínense la complejidad que supone digamos, prever los ingresos, digamos, o los recursos del Estado de aquí a 5 años. Entonces, en el caso del presupuesto uruguayo tiene esa particularidad, entonces hay proyecciones de crecimiento del PBI, todo lo que ya hemos visto con esta última ley de presupuesto. Pero obviamente que esas proyecciones están sujetas, obviamente, a modificación, y puede ser que el crecimiento sea menor, sea superior. Entonces, el Estado siempre va a tener, digamos, la imposibilidad, digamos, de hacer cálculo económico, obviamente, y las proyecciones que pueden hacer siempre van a ser aproximadas, y obviamente el déficit es algo que siempre va a estar a la orden del día. Entonces, el problema del Estado es que tiene una complejidad inherente, y te diré una imposibilidad inherente, al momento de hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Es decir, el Estado es ineficiente en definitiva por definición, un poco ese cuadro que establece Milton Friedman, digamos, entre los 4 tipos de gastos, ¿no? El gasto de mi dinero en mí, el gasto de mi dinero en otros, el gasto de otros en mí y el gasto de otros en otros, digamos, el gasto de recursos de otros en otros. Digamos, es claro, es decir, el Estado lo que hace es gastar dineros o recursos de otros en otros, ¿no? Y entonces ahí obviamente que un poco
el concepto de desidia que se puso bastante de moda en los últimos días, me parece que hay algo de cierto, más allá de lo publicitario, digamos, o de lo rimbombante de la frase o del término, pero el Estado tiene un problema inherente al momento de decidir cómo, cuánto y dónde gastar. Es imposible que el Estado sea eficiente en el momento de manejar recursos ajenos y gastarlos en otros, ¿no? Antes de que tome la palabra Martín Pereira, voy a leer lo que puso Rodrigo Macedo en el chat. Y Rodrigo dice, lo de la subvención del arte es un buen ejemplo, pero es más grave cuando lo llevas a actividades que consumen recursos. Por ejemplo, la forestación en Uruguay. Está subvencionada con reglas de juegos diferentes con respecto a otros sectores agropecuarios. Estás gastando tiempo, recursos, suelo, combustible, maquinaria, etc. Es una actividad que en un mercado libre quizás se destruiría sola, y los recursos, suelo, combustible, maquinarias, se estarían gastando en actividades eficientes y no desperdiciando recursos. Claro, lo que pasa es que ahí, digamos, claro, las subvenciones, por lo menos como las piensa Bastiat, suponen una transferencia de dinero por parte del Estado a un determinado sector de la industria, ¿no? Quizás a lo que se refiere Rodrigo, no son subvenciones por ahí en un sentido estricto, sino que, claro, hay como unas, digamos, reglas de juego diferentes, hay un trato diferencial, que uno podría, digamos, conceptualizarlas como fomento, ¿no? Es decir, el Estado fomenta o estimula, o son políticas de estímulo, a determinadas actividades, ya sea a través de, o bien, reducción de determinados requisitos burocráticos, eliminación de ciertas prohibiciones, reducción de cargas impositivas o algún otro tipo de beneficio. Obviamente que ahí el problema se mantiene, o sea que básicamente en el fondo es el mismo problema de las subvenciones, es por qué el Estado decide beneficiar a una industria y no a otra. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y después, nuevamente, si bien Bastiat no lo trata, pero podríamos aplicar la misma óptica o el mismo marco teórico de Bastiat y decir, bueno, lo que se ve es, en el caso que ponía Rodrigo, digamos, de la industria forestal, es, bueno, el estímulo de determinado, en este caso, de la producción de celulosa y demás. Ahora, lo que no se ve es, por un lado, las industrias que quizás fueron desplazadas o los capitales que no fueron a determinadas industrias. ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado generó condiciones de negocio en forma artificial o artificialmente beneficiosas, que quizás que sin la intervención del Estado, esos capitales no hubieran ido a la industria forestal. Entonces, el Estado también al momento de generar reglas de juego diferentes y al ser, digamos, al hacer más atractivo determinados modelos de negocio en forma artificial, está, digamos, redireccionando o generando las condiciones necesarias, quizás que no suficientes, pero sí necesarias para el redireccionamiento de capitales a esos, digamos, sectores que sin la actividad o sin la intervención del Estado, quizás que esos capitales hubieran ido a otros sectores más productivos, de manera, digamos, porque las variables inherentes o propias de esos sectores los hacen más productivos. En definitiva, es un riesgo que el Estado transforme en atractivos determinados sectores, digamos, de manera obviamente artificial, ¿no? Así que creo que la crítica de Bastiat a las subvenciones creo que se aplica tranquilamente al ejemplo que ponía Rodrigo, ¿no? Toma la palabra Martín Pereira. Adelante, Martín. Bueno, ¿me escuchan? Se escucha muy bajo, Martín. Bueno, para un poquito que estoy... Nada, primero que nada felicitarlos, muy buena la iniciativa, tuvo muy buena proposición. Matías, no te conocía, de verdad, y a partir de ahora te voy a seguir. Eso me pareció muy bueno el aporte que hiciste y el resumen que hiciste del libro. Bueno, muchas gracias. En realidad era un comentario que ahora quedó un poco medio atrasado porque era más bien para análisis cuando habló de la inteligencia artificial. Yo lo que, por el lado que lo vi y lo que me pareció interesante es que él pone un ejemplo que es, creo que en la parte del terror de la máquina, ¿no? Que, por ejemplo, en una sociedad de 100 personas para que realicen una tarea, si una máquina, si se crea por medio de la obra, se crea una máquina que hace el trabajo de 10, en realidad está liberando
a 90 personas, que en un país uno de los recursos más escasos que tiene, y quizás el más importante de todo, es la población, es la gente, la propia gente. Entonces, digamos, está liderando 90 personas para hacer una tarea. Está bueno, eso también se quedó bien, el ejemplo que contaste, que pone de los militares. Si querés terminar con el desempleo, poner a todo el mundo en la milicia. Pero bueno, en realidad lo que estás haciendo ahí es sacando factores más importantes de la sociedad. Nada, simplemente eso. Sí, sí, totalmente, porque además en el subcapítulo, o capítulo si se quiere, destinado a la máquina, Bastiat hace como, claro, o sea, responde a la crítica más evidente, que hasta si se quiere se anticipa Marx en eso, ¿no? Digamos, a la crítica que luego hace Marx en El Capital respecto a los procesos de industrialización, es decir, que básicamente lo que hacen es, digamos, aumentar el ejército de reserva, digamos, al sustituir mano de obra por máquinas, al aumentar el ejército de reserva, disminuye, digamos, el valor de la fuerza de trabajo y por lo tanto aumenta la tasa de plusvalía relativa, ¿no? Pero lo que dice Bastiat es, como está bien, se aumenta, digamos, la cantidad de trabajadores desempleados, eso obviamente que hace que se reduzca el valor del salario, porque ese Bastiat obviamente van a haber más trabajadores compitiendo por un determinado puesto de trabajo, porque se reduce la cantidad de oferta de puestos de trabajo, pero, digamos, lo que dice Bastiat es un poco, digamos, hasta digamos, el argumento es este, como se reducen los gastos, como se reducen los costos, el primero que hace la invención, obviamente que se va a aprovechar de todos los beneficios, digamos, derivados de ese avance tecnológico, ¿no? Pero la competencia va a hacer reducir los precios, digamos, o digamos, va a impulsar los precios a la baja, porque obviamente, claro, como el trabajo va a ser más barato, los comerciantes o los empresarios, entiende Bastiat, van a estar en condiciones de vender más barato también. Entonces eso va a generar efectos beneficiosos en los salarios de los trabajadores porque van a poder obtener bienes a precio más barato y por lo tanto van a poder compensar esa reducción del salario, digamos, gracias a la compra o el consumo de bienes a menor precio, ¿no? Ese es un poco el razonamiento que hace Bastiat. Obviamente que él por ahí, digamos, no hace una salida muy, muy limpia, ¿no? Porque, bueno, yo creo que él hace una serie de asunciones que se deberían de verificar, a ver si efectivamente, digamos, esa disminución de los salarios se ve automáticamente compensada con una disminución de los precios. Obviamente que los procesos en la economía no son tan sencillos, no son tan lineales, pero el razonamiento de Bastiat es ese, que en definitiva, si bien hay menos trabajo, o puede haber más desempleo y los salarios tienden a bajar, los bienes y en este caso los productos van a ser más baratos y por lo tanto el salario de los trabajadores, que ya se ha visto disminuido, digamos, esa reducción se vería un poco compensada o mitigada con, o por, mejor dicho, la disminución del valor de los bienes, ¿no? De los productos. Agrego un comentario que está haciendo Martín Plada, que dice, pero también dice que el quedar ocioso el trabajador queda disponible la remuneración que se le paga, lo que permite nuevas inversiones. Claro, exacto, sí, exacto. Claro, digamos, esos francos que destinaba el empleador para pagar esos salarios que ahora están sustituidos por la máquina, digamos, es una liberación de capital que lo puede utilizar en otra cosa, ¿no? Sí. Toma la palabra Maximiliano. Adelante, Maximiliano. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Maximiliano, te escucho. ¿Se escucha? Bien. Primero agradecerle a Laura por pasarme el libro. Lo disfruté muchísimo, está muy bueno. Después agradecerles a todos por hacernos formar parte de esto. Muy buena la introducción. Y bueno, yo lo que quería comentar un poco era el hecho de no sé si les pasa de que cuando leen algo que es lo que ustedes siempre pensaron, pero nunca lo habían sabido decir así con esas palabras. Yo cuando leí este libro me pasó que era todo lo que yo siempre pensaba, pero nunca hubiese podido expresarlo.
Eh, con respecto a lo que se ve y lo que no se ve, yo hace poco hice una publicación ahí en Facebook diciendo qué difícil es demostrarle a la gente que las ideas del liberalismo son las que realmente pueden llevar adelante los países, porque en realidad todo parece estar diseñado para que se entienda todo al revés de lo que realmente es. ¿Cómo le explicás a alguien que establecer un salario mínimo es malo? ¿Cómo le explicás a alguien que imprimir billetes es algo malo? Y bueno, yo creo que es por eso, porque solo vemos los efectos inmediatos que tiene una cierta decisión a nivel político que afecta a la economía y dejamos de ver los efectos a largo plazo, que sería lo que no se ve. También en el libro, creo que es medio al final, no me acuerdo muy bien, que habla sobre la centralización en los beneficios, o sea, lo importante que es para los políticos centralizar los beneficios de esa redistribución de la riqueza en un sector específico, cosa de que se vea, de que quede bien claro de que están beneficiando en algo. Y, digamos, el perjuicio al distribuirse entre varias personas, nadie lo va a notar. Bueno, está, un poco eso. Dejo que sigan los demás. Sí, totalmente, Maximiliano. Es cierto, hay como una dificultad al momento ¿no? de explicar o presentar, digamos, el liberalismo, ¿no? Aunque si uno se pone a ver, el liberalismo quizás está mucho más cerca de lo que comúnmente se llama el sentido común, de lo que uno puede pensar, ¿no? Y por eso creo que Bastiat es buenísimo porque nos da, digamos, razonamientos fáciles de comprender, fáciles de exponer y que son muy interesantes y que me parece que son muy útiles para desmontar, digamos, lo que él llamaba sofismas, ¿no? Es decir, del intervencionismo, del proteccionismo, del socialismo, ¿no? Con ejemplos cotidianos y me parece, esta herramienta de exponer lo que se ve y o poner el foco también en lo que no se ve, es sumamente interesante. Yo creo que, por ejemplo, el salario mínimo puede cuestionarse también con esto, ¿no? Con lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, lo que se ve en la imposición de un salario mínimo es que todos los trabajadores tienen un piso X, ¿no? Es decir, de dinero del cual no puede bajar. Pero lo que no se ve es el desempleo que se fomenta con el salario mínimo o el encarecimiento del factor productivo trabajo y el desincentivo a las inversiones o, en fin, ¿no? A la acumulación de capital y todo lo que sabemos que supone o que son consecuencias directas del salario mínimo. Entonces, con esta lógica de lo que se ve y lo que no se ve, me parece que podemos tener un buen aliado, digamos, una buena aliada para exponer el liberalismo, ¿no? Que en definitiva un poco es eso, ¿no? Es decir, creo que en eso Bastiat tenía razón en el momento de decir que un buen economista tiene en cuenta lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Leo el comentario de Nancy que dice, en realidad la generación de deuda que es para pagar gastos genera un interés que también es lo que no se ve. Y Maximiliano Camou había levantado la mano, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Voy, perdón. No, siguiendo un poco de los problemas que suscita vender estas ideas, yo le digo vender porque, bueno, como yo ya la compré, ahora las vendo, ¿no? Que sí, yo creo que el problema está en cuántos pasos tenés que dar para poder darle el mensaje a la persona y que lo entienda, ¿no? Uno ya lo entendió, uno no necesita que se lo expliquen. Entonces, de repente una frase o un meme, uno lo ve y se ríe y lo entiende, porque ya diste todos los pasos que tenías que haber dado para poder entender eso. Y como el liberalismo fue enterrado tantos metros bajo tierra a nivel académico, y no lo ves en el liceo, no lo ves en ningún lado, obviamente estoy hablando de educación media, porque bueno, la facultad es obvio que no se ve. Claro, es muy difícil explicarle a una persona como medidas que parecen sentido común, porque se vienen tomando hace 100 años en el estado de bienestar, son extremadamente nocivas para la economía. Es decir, impuestos altos, planes sociales, salarios mínimos, normas laborales, regulaciones sanitarias, regulaciones ambientales, ponle la que quiera, pero, o sea, para un liberal, todas estas regulaciones, las podemos llamar a todas regulaciones,
van a tener un impacto que no se ve, un costo de oportunidad, como le quieras llamar. Y volviendo al punto, el problema es cómo explicarlo. Y para poder explicarlo, básicamente te tenés que retrotraer a la teoría de valor-trabajo, explicar que el valor es subjetivo, luego que explicaste que el valor es subjetivo, explicarle por qué la teoría del plusvalor es un bolazo, y después que saliste de que la teoría del plusvalor es un bolazo, poder recién empezar a decirle, bueno, mirá, entonces, si la sociedad no es una relación entre explotadores y explotadores, si en realidad la generación de valor se hace a través de los privados y los que determinan el valor son los consumidores cuando demandan los bienes, si en realidad el conocimiento en su totalidad mayoritariamente es implícito, no es explícito, dadas todas estas bases, ahí le decís, bueno, está así, el salario mínimo no tiene sentido, porque al fijar uno de los factores de producción de la empresa en un mínimo, estás negando la posibilidad de que se formen empresas marginales, estás incrementando los costos de la venta, estás desplazando puestos de trabajo, porque ciertas empresas no van a poder tener el mismo número de plazas de trabajo, y estás fomentando la inversión extranjera. Pero el problema no, o sea, es fácil enunciar la consecuencia directa para nosotros lo entendemos, el problema es cómo le haces entender a alguien que esto es así, y te tenés que ir muy para atrás. O sea, te estoy hablando de irse a la teoría de valor subjetivo, que para nosotros el ABC es una locura en una conversación. O sea, te lleva 2, 3 horas, 4, 5 horas, y si te siguieron la línea, porque la mayoría de las veces no te la siguen, porque te preguntan cosas y se van por el costado, y es muy difícil. Yo creo que es prácticamente imposible. La persona tiene que estar muy abierta para que vos le puedas explicar a un zurdo del montón que el salario mínimo es malo. Es igual de difícil que explicarle que las horas extras son malas, que la indemnización por despido es mala, que, bueno, cualquier norma laboral en general, es igual de difícil de explicar, pero nada, quería hacer mi rant, ya lo dejé, así que la dejo por ahí nomás. Sí, es cierto eso, ¿no? Hay un problema ahí en el discurso liberal a ver, yo creo que un poco lo que comentaba antes, que se tienen que dar unas ciertas bases culturales, ¿no? O condiciones culturales para que el discurso liberal prenda, ¿no? En la Europa del siglo XVII, esas bases culturales estaban dadas por, bueno, un colapso del sistema feudal. Algunos dicen que el protestantismo, digamos, contribuyó, otros dicen por ahí que no, pero que en definitiva es cierto que hubo un cierto cambio cultural evidente, una revalorización del dinero, una revalorización del lucro, un retroceso de la condena del lucro, de la ganancia, del interés, en fin. Yo creo que el problema está en cómo exponer el liberalismo en el tercer mundo. Yo creo que ese es un problema enorme, porque se entiende que las desigualdades en los ingresos solamente pueden ser superadas o modificadas o vencidas a través del Estado, ¿no? Y ese es un problema enorme, porque es un problema cultural, y yo creo que es más, es una consecuencia directa de la tradición hispánica, ¿no? Propia del Imperio Español, ¿no? Y yo creo que eso es muy difícil sacarlo. Es muy difícil sacarlo, porque además, si además a eso le sumamos una especie de digamos, desconocimiento del liberalismo en las escuelas, indudablemente, y en el liceo ni que hablar, y en la universidad, indudable. Entonces, no hay demasiado debates de ideas y uno por ahí se queda con solamente una parte de la historia. Por eso yo creo que el razonamiento que hace Bastiat es, si se ponen a ver, un razonamiento no ideológico en su planteamiento. Es decir, lo que dice Bastiat es, hay cosas que se ven y que no se ven, punto. Entonces, veamos también las que no se ven. Y yo creo que en general las cosas que no se ven le dan la razón al discurso liberal, ¿no? Entonces me parece que una especie de atajo, si se quiere, digamos, a toda esa vuelta que decías tú, Maxi, que habría que dar, es decir, bueno, vamos a ver lo que no se ve, ¿no? Y seguramente cualquier persona sensata que se pone a ver lo que no se ve, se va a dar cuenta que la cuestión es mucho más compleja, que no se soluciona con un batacazo impositivo, con un batacazo legislativo, con un decreto, y que en definitiva la realidad es mucho más compleja. Yo creo que en definitiva el fundamento epistemológico del liberalismo es que la realidad es compleja, punto. Y a partir de ahí podemos sacar toda una serie de conclusiones, derivaciones, corolarios y demás, pero la realidad es compleja, por lo tanto tenemos que sentar a analizarla y a pensarla, y no podemos pretender que la realidad se encaje en nuestras ideas, ¿no? Nuestras ideas tienen que servir para poder describir y prever la realidad.
Yo creo que como un buen atajo, digamos, sería ese, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, un impuesto, ¿sí? Un impuesto a los ricos, supongamos, ¿no? Bueno, ¿y qué consecuencias no previstas pueden tener un impuesto a los ricos? Y así con todo, ¿no? Leo el comentario de Nancy que dice, la visión cortoplacista, Maxi, además es contraintuitivo, como decía Matías, por eso es tan difícil de comprender. Como plantea un árbol, como dice Nietzsche, cuya sombra aliviará a otras generaciones. Y leo el comentario de Martín Pereira que dice, hicimos un análisis muy utilitarista. A mí lo que me gusta de Bastiat es que llega a las conclusiones partiendo de una base moral, que está más que claro en la ley. En su caso, la moral cristiana pesa bastante. Los escolásticos llegan casi a las mismas conclusiones partiendo de lo mismo. Buscaban qué era lo correcto y eso fue lo que llevó a preguntarse qué era el dinero, si era correcto o no prestar dinero con intereses, etc. O sea, llegaron a investigaciones económicas partiendo de una base ética. Es que lo que pasa es que el análisis de Bastiat en lo que se ve y lo que no se ve es, si se quiere, no sé si utilitarista, pero sí podríamos decir consecuencialista, ¿no? Es claramente consecuencialista. Es decir, a Bastiat lo que le importa es exponer las consecuencias totales de un determinado fenómeno económico, una determinada intervención del Estado. Las reflexiones morales están muy restringidas en Bastiat, digamos, en ese libro concretamente. Después, obviamente, en la ley y en sus reflexiones sobre el Estado están claramente, pero en lo que se ve y lo que no se ve, yo entiendo que es básicamente consecuencialista, ¿no? Es decir, miren que, en definitiva, en el balance neto de utilidades, y por eso hasta si se quiere podría ser un poco utilitarista, lo que no se ve perjudica más de lo que podría llegar a beneficiar lo que se ve, ¿no? Y por eso esa relación que él hace, digamos, entre la relación inversamente proporcional en torno a las consecuencias, ¿no? Es decir, que si la consecuencia a corto plazo es buena, a largo plazo lo que no se ve seguramente es malo, y viceversa, ¿no? Entonces, por eso un poco que falta, es cierto, el razonamiento moral en ese libro de Bastiat, que es por ahí como un rasgo de la reflexión liberal, ¿no? Por lo menos de los liberales clásicos, ¿no? Bueno, empezamos con las últimas preguntas, así vamos finalizando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, exposición, hacer algún comentario, bueno, levante la mano o abra el micrófono. ¿Hola? Ahora sí, Nancy. Yo le decía, no, a Mati no, al otro, ¿cómo se llama? A Maxi, el que estuvo hablando recién, que la daba, cómo lo comprendía y cómo era difícil hacerlo comprender a otras personas. Entonces, tal vez tengamos que alejarnos un poco de la visión económica para darle una visión filosófica de cosas más tangibles. Porque cada casa nosotros tenemos una economía, ¿no? O sea, tenemos una realidad. Y somos malos en el manejo de nuestras economías. Porque como decían Yobasto, no estamos acostumbrados a guardar 2 pesos, aunque sea, no estamos en eso de gastar, de consumir, de reclamar. Entonces, la parte filosófica, y yo ponía la frase de Nietzsche ahí, que cuando alguien planta una semilla de un árbol, tal vez sabe que el fruto de ese árbol tal vez no lo va a comer él, pero se proyecta hasta las próximas generaciones, o sea, es una cuestión de generosidad también, que implica. Entonces, a veces agarrándolo por ese tipo de razonamiento, los agarras más que por el lado político. Sí, es cierto eso, Nancy, porque además yo creo que el liberalismo, sobre todo en el siglo XX, perdió un poco la sustancia filosófica o moral, ¿no? O sea, no hay que olvidar que, por ejemplo, digamos, el padre del liberalismo económico, que fue Adam Smith, fue antes que nada un filósofo moral, ¿no? Y tiene un libro que además es fantástico, que es La teoría de los sentimientos morales, que escribió antes que La riqueza de las naciones. Entonces, ante todo, fue un filósofo moral. Después, es cierto que la tradición clásica un poco se fue desligando de las consideraciones morales y después ya a finales del siglo XIX cayó en un economicismo, digamos, sobre todo con la escuela de matemática, con Pareto, Marshall y demás, que eran, digamos, esta idea de pretender hacer la economía en una ciencia. Yo creo que el liberalismo un poco fue perdiendo de la sustancia moral. Yo creo que la escuela austríaca, particularmente con Mises y después con
con Hayek, en cierto sentido también Schumpeter, en fin, y demás, retomaron un poco esa tradición un poco más smithiana de, bueno, de hacer una reflexión ante todo moral, ¿no? Y yo creo que es cierto que el liberalismo ahí tiene un debe, ¿no? Digamos, en la construcción y la exposición más filosófica, ¿no? Y no caer en ese economicismo como muy reducido, ¿no? Y pretender que la libertad de mercado es lo único que propone el liberalismo, y dejar de lado consideraciones políticas y sobre todo morales, ¿no? Así que sí, coincido contigo plenamente. Yo creo que ahí hay un problema, pero hay que trabajarlo, ¿no? Y creo que hay buenas cosas en ese sentido. Creo que referentes liberales que han surgido en los últimos años me parece que han puesto un poco de énfasis bueno, en la centralidad del individuo, en los fundamentos filosóficos, en el valor moral de una sociedad abierta, del libre mercado y demás, ¿no? Leo el comentario de Juan Pablo Alonso, que dice: buenas noches, quiero felicitarlos a todos por la creación de este espacio y especialmente a Laura y a Matías por la iniciativa. El texto está muy bueno y es útil para pensar las principales ideas del liberalismo. No debemos olvidar el contexto actual. Esto es contextualizar el texto en la realidad contemporánea. Como decían algunos participantes, hay una construcción cultural hegemónica que hace muy difícil poder difundir estas ideas en la población. Creo que para poder avanzar en ideas económicas es preciso comenzar por dar la batalla cultural al marxismo cultural, caballito de batalla del progresismo globalista. Saludos y felicitaciones a todos, este es el camino. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si les parece, vamos a ir finalizando, ya son casi las 22 horas, queremos agradecerles a todos los que ingresaron, y bueno, de una manera u otra, se sacaron la timidez y pudieron hablar, mostrar la cámara y demás. Yo por razones técnicas no pude prender mi cámara, espero para la próxima poder hacerlo. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por tomarse estas 2 horas y compartir con nosotros. Gracias a Matías por la exposición que hizo, muy buena, la verdad. Y bueno, vamos a estar en contacto, se está grabando este club, este primer club, se va a subir a YouTube para todas aquellas personas, bueno, que lo quieran volver a ver, o los que no pudieron ingresar. Y bueno, ya estamos pensando en un segundo y en un segundo libro, así que si quieren dejar sugerencias y demás, bienvenida sea. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por participar. Que tengan buenas noches. Buenas noches, que pasen bien.